los 5 años de edad, mi hermano venía a dar clase con unos amigos y yo, aunque fuera más pequeño, pues me venía con él y veía cómo jugaban ellos y bueno, me dio un poquillo de envidia. Empecé con ellos aunque era muy pequeño y pues eso, poco a poco seguí entrenando hasta que vino un ojeador que había en la federación y me seleccionaron para la Federación Murciana con 7 años. Y pues desde los 7 años, pues 3-4 días a la semana entrenaba allí en el grupo de competición de la Federación Murciana. Combinaba 3-4 días a la semana con un día aquí en la escuela del club de tenis y así pues entre torneos y entrenamiento llegué a los 15 años a jugar a nivel nacional, un poquillo mejor, consiguiendo mejores resultados y después de jugar el torneo en Cartagena, el torneo de la Asamblea Regional, que es como un campeonato de España sub-15, pues gané a Juan Carlos Ferrero en la final y me seleccionaron para la Federación Española en el grupo de competición que tiene la federación en el Centro de Alto Rendimiento de Sant Cugat del Vallès. Aquí en el club ya no lo hacía mal, jugaba siempre, me enfadaba un poquillo porque siempre me ponían a jugar con los niños mucho más mayores que yo, entonces bueno, no podía ganar los torneos que organizábamos aquí en el club porque siempre competía con los mayores y eso me enfadaba un poco, pero claro, me fue mucho mejor para seguir mejorando. Y cuando empecé a competir a nivel regional en alevines, pues ya ganaba el campeonato regional, iba al campeonato de España y ya veía pues que podía intentar trabajar duro para ser tenista. En Alicante se organizaba un torneo que organizaba Deportes Match, que se llamaba el Match 1, que era en Semana Santa y venían todos los mejores jugadores nacionales y gané el torneo y el premio por ganar el torneo era un viaje a Roland Garros con todo pagado. Eso fue el año 94 y después de ganar el torneo y visitar Roland Garros me acuerdo de entrar a la pista central un partido Agassi-Vilander, que ganó Agassi 6-2, 6-2, 6-2, que nunca se me va a olvidar. Y ese día en esa pista mi padre se vino con nosotros en el viaje y yo miré a mi padre y le dije, papá, yo quiero jugar aquí. Y a partir de ese día pues trabajé todo lo que pude para intentar conseguirlo. Me hicieron la proposición de irme a entrenar al Centro de Alto Rendimiento de Sant Cugat en Barcelona con los mejores jugadores de España y claro, como totalmente becado. El tenis es un deporte muy caro, sobre todo cuando pasas a ser profesional, te lo tienes que pagar todo, tienes que viajar con entrenador, pagar todos los viajes y sobre todo en los torneos ATP más pequeños los premios no te dan para poder cubrir gastos. Entonces, pues bueno, para mí que me becaran en Sant Cugat, en el Centro de Alto Rendimiento y pudiera costearme mi carrera deportiva, pues era muy importante. Lo malo, pues que tenía que dejar mi familia, tenía que dejar mi casa, mi pueblo, donde me encanta vivir y irme a Barcelona yo solo con 15 años, pues bueno, fue una decisión un poco dura, pero bueno, creía que era lo correcto, creíamos que era lo correcto y era pues seguir el sueño que tenía de ser profesional y bueno, ahí estuve 3 años
con cosas buenas, con cosas no tan buenas, sobre todo por las lesiones. Y después de acabar esa época, pues jugando campeonatos de España, jugando campeonatos de Europa, jugando campeonatos del mundo con todos los equipos nacionales, desde infantil, cadete y junior. El último fue el campeonato del mundo que jugamos en Miami, campeonato del mundo por equipo, que fue la Sunshine Cup, que fue en Boca Ratón, en Florida, y luego campeonato del mundo, la Orange Bowl individual, sub-18 en Miami. Pues después de esta etapa salí de la Federación Española y acabé en decidirme a entrenar con Juan Carlos Ferrero, que era amigo mío, lo conocía desde pequeño, a la academia que actualmente tiene en Villena. Cuando yo empecé, la academia empezaba, éramos unos pocos jugadores de muy buen nivel y entrenábamos pues en 2 pistas, en una casa en medio del campo de Villena, y poco a poco pues fuimos creciendo ahí. Yo le ayudé un poquito al principio y hasta lo que tienen ahora, que tienen una de las mejores academias del mundo. Pues bueno, estuve con Ferrero un año y Santiago Ventura, algunos jugadores más, hasta que bueno, ahí ya lo tenía que pagar yo todo, bueno, mi padre lo tenía que pagar todo y era bastante costoso. Entonces bueno, decidimos, en esa época coincidió con que Nicolás Almagro empezaba, él tiene 5 años menos que yo, y empezaba a despuntar ya con 14, 15 años. Veíamos ya que tenía un potencial brutal y que con 15 años ya jugaba pues como nosotros los mayores, y veíamos que enseguida iba a entrenar. Bueno, con nosotros podía entrenar y enseguida nos iba a pillar y nos iba a pasar casi seguro. Entonces pues bueno, hablamos con Antonio González, que era el entrenador de la federación, que me había entrenado de pequeño y que lo entrenaba él, y decidimos hacer un grupo de competición en Murcia. Salió bastante bien, entrenábamos en el Murcia Club de Tenis y en la federación, y de paso pues ayudábamos a Nico a que no tuviera que hacer el paso que tuve que hacer yo 5 años antes, de irme a Barcelona y dejar a toda la familia y todo tu entorno. Entonces pues bueno, salió bien, él consiguió tirar para arriba y entre todos formamos un grupo bastante bueno. Lo que ahora me hace pensar una y otra vez, y que me obliga a cambiar. La verdad que fue una semana un poco rara, porque venía de 2-3 semanas de jugar muy mal, muy mal, no tenía nada de confianza. Perdí en Vigo la semana anterior en primera ronda, jugando además desastroso, y de cabeza estaba fatal. Llamé a Antonio y le dije que iba con otro entrenador ahí, con Pani, y lo llamamos y le dije que no quería seguir jugando, que me borrara de Irún y que me venía para Murcia. Necesitaba descansar, desconectar 2 semanas, entrenar bien y volver a coger confianza. Y como ya era tarde y no podía borrarme, y bueno, sí, en los torneos hay una fecha límite para poder borrarte. Si te borras más tarde de esa fecha tienes que pagar una multa, y dijimos bueno, pues en vez de pagar multa voy a Irún, juego relajado, y bueno, cuando pierda pues me vengo a Murcia y entrenamos otra vez, volvemos a hacer una mini pretemporada y vemos cómo lo hacemos. Pues me fui a Irún, gané el primer partido sin querer, jugando a ver qué sale. Segundo partido volví a ganar, dije mira, parece que empecé a encontrarme mejor, y sin querer pues gané el torneo. Estas cosas que tiene el deporte, que sobre todo es cuando te quitas un poquito la presión de encima y juegas esa semana fui a jugar a perder y a venir, y pues mira, y fue una de las mejores semanas de mi vida, y jugué muy bien y conseguí ganar el torneo. Lo que ahora me hace pensar una y otra vez, y que me obliga a cambiar una y otra vez. Ya no hay marcha atrás, venga, obliga. Y bueno, ahí estuve hasta que conseguí mi mejor ranking, 350 ATP, y a final de ese año pues empezó a dolerme en un torneo, en un Challenger en Sevilla, me hice daño en el codo, y bueno, era final de año, tenía buen ranking, todavía me quedaban unos cuantos torneos por jugar y no defendía nada, y decidimos, en vez de parar y recuperarme el codo, pues intentar
jugar con dolor un mesecico más que quedaba, y luego después, como venía pretemporada y teníamos que parar, pues suponíamos que iba a poder recuperar el codo. Seguí jugando, fui a Budapest a jugar un Challenger, luego me fui a Canarias a jugar 2 Futures más, para intentar conseguir buen ranking, para intentar a principio de año o jugar Challenger directamente o incluso ir a la previa de Australia si iba bien, y nos salió la jugada bastante mal, me lesioné el codo más o menos grave y luego con el paso del tiempo no conseguí recuperar. La lesión al principio creíamos que no iba a ser tan grave y bueno, intenté, cuando ya acabé el año acabé mal, con mucho dolor, pues bueno, descansé y empecé a hacer pretemporada, y cuando empezábamos a entrenar pues no, el codo me dolía y me dolía y me dolía, y empezamos con fisioterapia, a hacer un tratamiento más conservador, no dio resultado, luego empezamos, me infiltré, tampoco dio resultado. Busqué 2 o 3 médicos en toda España, uno en Barcelona, otro en Cáceres. Me infiltré hasta 5 veces con tratamientos diferentes, no hubo manera de recuperarlo, y luego pues bueno, decidí jugar con dolor, empecé a competir otra vez con dolor y a ver si podía aguantar, hasta que llegó un momento jugando unos torneos en Portugal. En el primero, después de la lesión, no me iba mal. El segundo hice cuartos y con mucho dolor, pero bueno, podía jugar, y al tercero estaba en semifinales y ya jugando bien otra vez, pero poniéndome hielo en cada cambio, no podía ni entrenar después de los partidos porque tenía mucho dolor, y además ya en el partido en semifinales, bueno, me resbalé en la pista y me rompí la fibra del aductor. Y ahí me rompí la fibra del aductor y me rompí las fibras de mi cabeza también. Entonces ahí ya no aguanté más, decidí parar porque era un calvario seguir jugando con tanto dolor. Me operé y después de operarme intenté jugar otra vez y no había manera de jugar. Me seguía doliendo y bueno. Y después de mucho tiempo parado, después de 1 año y pico con esta situación, pues decidí dejar de jugar porque no perdí todo el ranking, perdí pues eso, el brazo no veía solución, cada vez iba peor, y decidí que lo mejor era dejar de jugar porque era imposible recuperarme de esta lesión. Sobre todo el primer mes fue duro, me vine aquí y bueno, no quería ver a nadie, no quería salir de mi casa. Fue un poco duro, pero bueno, después pues tienes que, bueno, la vida sigue y hay que aceptarlo, y aunque cueste aceptarlo, pues bueno, la vida no es solo tenis, y decidí, bueno, seguir con mis estudios que bueno, nunca los había dejado, había estudiado a distancia, tenía el bachillerato y que conseguía, bueno, estudiando en los hoteles, en los viajes, luego venía, hacía exámenes y pude estudiar a distancia, acabé bachillerato y luego pues bueno, decidí ponerme a estudiar otra vez y prepararme para ser entrenador. Y empiezo a trabajar como entrenador en la Federación Murciana de Tenis con los mejores jugadores de la región, desde benjamines hasta cadetes, y bueno, mientras en Murcia, y mientras termino de estudiar y de trabajar en la federación, pues hablando un día con el presidente del club, me comenta que estaban buscando un monitor aquí en el club de tenis de Totana, y después de muchos años fuera de aquí, pues decidí volver al club, volver a mi club, volver a vivir en Totana y volver a mi pueblo. Bueno, después de estar en el club, en la escuela del club durante 4 años, tengo la oportunidad de entrenar a un grupo de competición en Alicante, por la amistad que me unía a Santiago Ventura, que en ese momento estaba a 60 del mundo. Pues me hacen una oferta para necesitar un monitor y me llaman, me ofrecen pues eso, viajar con ellos, con 5 jugadores. Decido dejar el club, irme a viajar con ellos, pues eso, Roland Garros, Wimbledon, los mejores torneos,
y bueno, estoy un año en ese grupo de competición, pues eso, entrenando a los mejores, viajando a los mejores torneos y aprendiendo y disfrutando pues de otra manera del deporte del tenis, ya desde el punto de vista del entrenador. Después de ese año, por diversos temas, el grupo se separa y bueno, decido volver aquí al club, con muchas ganas de intentar que el club crezca, que la escuela del tenis crezca, que mejoremos en todo lo que podamos, y desde entonces pues bueno, cada año vamos creciendo un poquito más, intentando cada año mejorar la escuela, hasta que bueno, actualmente tenemos una escuela que funciona bastante bien. Tenemos unos más de 100 niños, también adultos, y bueno, estamos más o menos contentos con cómo estamos haciendo las cosas, aunque siempre pues somos ambiciosos y queremos mejorar un poquito más este año, y para el año que viene pues tenemos una serie de proyectos que, junto con las nuevas obras que están haciendo en el club y que nos van a permitir tener una serie de instalaciones pues un poquito más mejoradas, seguir creciendo como escuela. El dolor del codo, al no entrenar ya tan seguido, pues me fue bajando un poquito, me permite jugar no muy seguido, pero poder entrenar un poco y poder competir, sobre todo por equipos, que competimos durante un fin de semana, 1 o 2 partidos, y luego descansamos durante una semana o durante varios meses. Entonces pues bueno, ya desde 2004-2005 que el codo ya me permitía jugar, empecé a jugar por equipo en la liga francesa, que sigo jugando actualmente, en un equipo de París, y con el Murcia Club de Tenis durante todos estos años también sigo jugando. El año pasado conseguimos el ascenso a Primera División, que llevamos varios años jugando en Segunda, y bueno, durante este año, al ya tener 35, he empezado a jugar también el Campeonato de España de veteranos, y con el Murcia Club de Tenis también hemos conseguido ganar primera ronda y cuarto de final del Campeonato de España, y perdimos en semifinales contra el Club de Tenis Sabadell en semifinales de Primera División del Campeonato de España por equipo de veteranos. Algo nuevo en mí, ¿crees que no funciona? Queda, por tanto, proclamado alcalde de la ciudad de Totana, don Juan José Cánovas Cánovas. Donde fraguaron mis sueños al borde de una estación, donde yo aprendí a volar y a caer al suelo después, donde cenaba tras las luces de neón en la terraza, donde no se ponía el sol en mi mirada, en aquel cobijo después de llover. Yo creo que mi comienzo o mis inquietudes por la política es una inquietud social. Recuerdo que de crío pues no podía pensar en la injusticia y me rebelaba contra ese tipo de injusticia, ¿no? De ver la gente pasándolo mal. Y eso quizás fue lo que me hizo tomar compromiso, en un principio un compromiso social, y luego ya cuando tenía 15, 16, 17 años, pues ya fue un compromiso político después lógicamente, de la evolución que pueda tener una persona a esa edad. Yo recuerdo una cuestión que me reveló mucho, fue que ayudaba a una mujer, acompañaba a una mujer ciega que vivía cerca de mi casa, la tía María,
y ella iba a la casa de gente pudiente de Totana a pedir, o bien a que le dieran algo para la comida, o bien... Entonces yo recuerdo que de crío pues la acompañaba porque la mujer no veía, era una mujer ciega, ¿no? Y una vez, yo que observaba todo, pues estaba sentado, la mujer estaba hablando con la señorita, y aquella mujer le dijo a la criada, le dijo, dale las naranjas que nos han traído del huerto a la tía María, dale unas cuantas naranjas. Y recuerdo que le dijo, dáselas de las mejores, pero hizo una señal como que no se las diese de las buenas, ¿no? Como se las diese de las que tenía ella como de segunda, ¿no? Y entonces viendo aquel detalle que esta mujer había tenido en un acto de caridad, digamos, de alguna manera, pues yo me sentí muy mal, me callé, pues ya digo, tendría 5 o 6 años, pero recuerdo que era un crío y sentí cómo se podía humillar a una persona porque no veía y hacer ese acto de la mujer de la caridad mal entendida. Recuerdo que cuando salimos le dije, tía María, he visto que esta mujer ha hecho esto, y la pobre mujer pues no actuó con mucha resignación. Es que la vida es así, yo no tengo más remedio porque no tengo ni pensión ni tengo nada. Mi marido también, su marido recuerdo que estaba ciego, vivían en la calle Borlilla, y casos de estos así fueron los que de alguna forma me hacían rebelarme contra la injusticia social, aunque hoy tengo claro que el mundo no lo puede arreglar uno. En todo caso tendremos que luchar para que el mundo no nos cambie a nosotros. Donde trazamos 1000 planes, donde pinté un corazón y te escribí esta canción. Después de cerrar los bares aquella noche, cuando yo creí que tú y yo éramos dos. Cuando ya tenía ya cierta edad, pues lo que fui evolucionando, tomé contacto en Francia con gente del Partido Comunista, aprendí cómo se luchaba entonces contra la dictadura, todavía vivía Franco, y eso de alguna forma me identificó mucho con una ideología que en toda mi niñez era como los demonios, ¿no? Había sido denostada, incluso mi cercanía a la iglesia, pues era siempre la imagen que me habían intentado inculcar, era que los comunistas eran malísimos, que habían matado a los curas, que eran poco menos que demonios, pero al tomar contacto con personas que estaban allí en el exilio, en la zona donde yo estuve trabajando, y ver su planteamiento y su forma de, sobre todo el planteamiento abierto, el no rencor con la dictadura, el intentar que hubiese una reconciliación nacional, eso, incluso la apertura para que personas cristianas, por ejemplo, entraran al Partido Comunista, para mí, y su propia historia, con todos los, digamos, con los altibajos y las luces y las sombras de la historia del PC, pues me hizo de alguna forma tener un compromiso que plasmé una vez que llegó, un poco antes de llegar la democracia a España. Entonces pues lo que hice fue aceptar ese compromiso. En un principio mi compromiso fue, más que político, fue sindical. Aquello lo hacía y lo hice, y además me siento muy orgulloso de eso, ¿no? Lo hice sin ningún tipo de contraprestación económica, ni de liberación, ni de nada. Me refiero que lo hacía en mi tiempo libre, dejándome parte de mi tiempo libre para poder trabajar en esa línea. Y, en fin, eso fue un poco, digamos, en la propia evolución lo que hizo llegar a la política, digamos, institucional, llegar a ser concejal, porque así lo consideraron mis compañeros y mis compañeras. Y de alguna forma mi compromiso político, digamos, es un compromiso social, un compromiso con la gente, y más que el compromiso, digamos, con la imagen que se pueda tener de un político. A mí me produce mucha, todavía, aquel recuerdo de la tía María, que estaba ciega, y la injusticia que se cometía con ella por no tener una pensión, que el Estado, o el mismo acto de una señora adinerada que hiciese eso con ella, como eso, todavía esas injusticias me siguen rebelando, ¿no? Y me rebelo contra ellas, aunque sé que es muy difícil poder solucionarlas, pero hoy si en aquel momento mi lucha o mi indignación de crío era de aquellas circunstancias, de la situación que vivía la gente, la verdad que hoy
sigo indignándome ante situaciones pues, de personas que no pueden pagar el agua, de personas que no pueden pagar la luz, de gente que son afectados por ser inmigrantes, que están marginados, de jóvenes que no tienen futuro, de jóvenes que se les cierra todas las posibilidades de futuro. En fin, esas situaciones son las que me hacen ver que la vida no ha cambiado tanto. Ha cambiado, sí, podemos disfrutar de otras cosas, de las tecnologías, podemos disfrutar de la comunicación, de otras cuestiones que ya no estamos tan esclavizados del trabajo como entonces. Mi padre trabajaba prácticamente de sol a sol para nada y mucha gente trabajaba de sol a sol para nada, pero las injusticias siguen siendo las mismas o más. Cuando me siento perdido, embarco en el navío de mis sueños y zarpo hacia ese lugar donde me esperan. Bueno, yo recuerdo que donde yo vivía, en la calle donde vivía mi abuela, era una zona, se conocía, yo creo que se sigue conociendo como el Zoco. Es una calle que está junto a la cárcel, un arrabal, es decir, donde vivían los gitanos, donde vivía gente, la mayoría de gente represaliada de la personas que eran como un poco el lumpen de la sociedad totanera. Bueno, digo el lumpen para alguien, para mí era gente con la que yo aprendía mucho, eran personas que habían sido guardias de asalto, personas que habían perdido, que eran mutilados de guerra, pero de la parte republicana. Y de aquella gente yo creo, eso era como una mezcla entre la iglesia, entre mi contacto con la iglesia, yo era monaguillo, pero también el contacto con esa gente que tenía bastantes cosas que contar, ¿no? E incluso yo recuerdo algunas noches escuchaba la Pirinaica, en fin, de alguna forma tenía ese contacto. Pero claro, al llegar a Francia por motivos de trabajo, yo fui a trabajar, estuve trabajando unos meses en Francia, había una ebullición política muy importante, era una situación que yo creo que fue un momento apasionante, ¿no? Y entonces aquello de alguna forma fue el revulsivo, el ver cómo me enteraba de noticias ahí en Francia a través de la Pirinaica, también de radio La Voz de Alemania, La Voz de la BBC en castellano, veía cómo nos engañaban, o sea, cómo nos tenían prácticamente engañados en España y no sabíamos lo que realmente estaba pasando, las represalias que se estaban produciendo y demás. Bueno, hablar de intereses personales y aficiones en estos momentos y en los tiempos con la dedicación que tengo a la política, pues es muy complicado, ¿no? Es decir, más bien te puedo decir lo que me gustaría hacer y no hago, ¿no? Por ejemplo, yo creo que perdí mucho el tiempo en disfrutar de mi hijo, o sea, se me escaparon un poco cuando me vine a dar cuenta, ya se hicieron mayores. Ahora intento en la medida de lo posible disfrutar de mis nietos, tengo 2 nietos, Ana y Raúl. Sobre todo me gusta estar en contacto con la naturaleza, aunque como digo, todas estas aficiones son más teóricas, cuando puedo lo hago. También me gusta estudiar, o sea, y vamos, todavía no lo descarto, terminar la carrera de Derecho que la inicié en la Universidad Nacional de Educación a Distancia. No lo hice por una cuestión de mejorar estatus ni cuestión profesional, sino porque pensaba que primero el placer de estudiar y luego, aparte del placer de estudiar, también el tener conocimiento de una rama que podría ayudarme, que de alguna forma podría ayudarme a echar una mano a la gente, ¿no? A los demás. Me gusta escribir, aunque decir escribir me resulta también un poco fuerte decir eso. Me gusta transmitir las sensaciones, la memoria que pueda tener de las vivencias de mi existencia. También dar mi opinión, mis opiniones a través de las redes sociales o de escribir en blogs. Y sobre todo me gusta leer y muy especialmente me encanta la historia, sobre todo la historia contemporánea, porque pienso que de la historia se puede aprender mucho para el presente y también para el futuro. Y sobre todo me gusta transmitirme a la gente, es decir, a veces
cuesta trabajo porque es como desnudarse, escribir, manifestar, hablar. Por ejemplo, en este momento estoy hablando a la cámara, para transmitir estas cuestiones es como si uno se desnudase, ¿no? Y entonces a mí desnudarme es sentir vergüenza, sentir un poco de rubor al manifestar lo que tú tienes por dentro, lo que sientes. Pero llega un momento en que el ejercicio de transmitir esas cuestiones que tú tienes, que vives, que piensas, que los sueños que puedas tener o que has podido tener en algún momento, pues también los considero muy positivos el compartirlos con la gente. Siempre lo hago bastante, o sea, lo hago muy rápido, es improvisado. Es una cuestión improvisada. Tengo esa forma de hacer las cosas improvisadas. Por ejemplo, cuando he tenido que dar el discurso de investidura, yo cuando me levanté no sabía lo que iba a decir hasta ahí. Entonces siempre dejo que broten las palabras o lo que escribo, que broten de dentro de mí y sepa manifestar lo que estoy diciendo. Claro, lógicamente a veces hay textos que se repiten, que habría que pulirlos, que habría que mejorarlos, pero sí me doy cuenta que sin pensarlo o sin pretenderlo, especialmente sin haber hecho un gran esfuerzo, sí que he podido transmitir lo que sentía, lo que pensaba o lo que en ese momento veía o percibía en la sociedad o en mi entorno. Creo que en este pueblo o en el entorno en el que yo he vivido hay personajes que serían muy interesantes. El problema es que hay personajes que ya no viven y sería muy interesante el escucharlos y el que transmitiesen, igual que a mí me llegaron sus enseñanzas, ¿no? Por ejemplo, Venancio Rosa Mayordomo fue un arquitecto, una persona joven, murió joven, era compañero mío, aparte de amigo y vecino. Es una persona para mí de la que he aprendido mucho en el corto espacio que nos tocó vivir juntos. Él murió además precisamente de una enfermedad prima hermana de la que yo padecía, y él falleció, pero siempre era como mi oráculo, ¿no? Era el oráculo donde yo me aconsejaba cuando tenía cualquier problema, tanto personal como político. Pero hay un compañero, un amigo, que yo creo que conjuga un poco el conocimiento con su capacidad, y es Pedro Martínez Gómez. Pedro Martínez Gómez es una persona humilde, sencilla, pero una persona muy preparada, con una formación impresionante, un científico, y que aparentemente parece una cosa, pero tiene y además en su propia evolución. Pedro Martínez es investigador del CEBAS, ha sido concejal durante mucho tiempo, compañero mío, es diplomado en teología por la Universidad de Salamanca, tiene un currículum de conocimientos de programas en muchas partes del mundo, de manera que yo, en este caso, como sí que se puede, por suerte y por mucho tiempo, a mí me gustaría que una de estas entrevistas se le hiciese a Pedro, porque considero que Pedro Martínez sí que es una persona ilustre. Además es una persona que, vecino de mi casa, de familia muy humilde, que sí que ha sabido, como otros muchos, lógicamente, sí que ha sabido hacer, superarse en la vida y llegar a cotas muy importantes y muy altas en cuanto a su profesión y a su compromiso con la sociedad. Expectativa como alcalde, pues para mí es en este momento apasionante. Después de muchos años de lucha, de briega, de sufrimiento, de trabajar en la mayoría de las ocasiones pensando que se trabajaba en baldío, el tener la oportunidad de estar un tiempo de alcalde, de ser el máximo representante de tus vecinos, pues sencillamente me parece algo apasionante, en el que me siento muy orgulloso, y también con una gana inmensa de dejar un sello que sería quizás para las personas más cercanas a mí, pero un sello de ser un alcalde cercano, de ser un alcalde resolutivo, de tener sensibilidad ante los problemas. Sé que muchos problemas, la inmensa mayoría de los problemas, no los voy a poder solucionar, no voy a poder darle trabajo a la gente, no voy a poder, puedo hacer trabajar para estimular que se vaya fomentando el empleo en Totana. No voy a poder, como en la propia vida, no voy a poder
dejar solucionado todo lo que quisiera, pero sí me gustaría, y en eso estoy, sí me gustaría dejar durante este tiempo plasmado mi compromiso, mi forma de ver la vida, mi forma de ver la sociedad, mi compromiso social y mi compromiso político para que yo, cuando termine, sobre todo yo, me haya como cerrado el círculo, ¿no? Es decir, he estado en la oposición, he tenido un compromiso y al final he llegado a un puesto en el que no considero que haya un puesto mejor en la sociedad que vivimos que ser alcalde. Yo no cambiaría a ser alcalde por diputado ni siquiera por presidente del gobierno. Ser alcalde de un pueblo y estar cercano a tus vecinos y ayudarles en lo que pueda e intentar definir cuestiones de futuro, pues para mí es una labor apasionante, interesante y a la que no les quepa ninguna duda que le voy a dedicar todo hasta el último minuto de los días, de las 24 horas del día, para trabajar en esa línea de sentirme yo realizado y también hacer todo lo posible porque nuestra sociedad, nuestro pueblo mejore en la medida de nuestras posibilidades. ¿Qué hacías tú en el 96 cuando yo me enamoré? Aquel verano, aquel agosto sagrado, con la balsa a reventar. ¿Qué hacías tú cuando yo era un